Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel Arias, soy entrenador emocional y me han llegado muchas preguntas acerca de cómo estamos viviendo estos tiempos de pandemia, a propósito del coronavirus. ¿Qué hacer con ese miedo? ¿Qué hacer con la ansiedad? ¿Qué hacer con las emociones? ¿Cómo gestionar esta cuarentena? Pues bueno, vamos a aclarar algunas dudas respecto de eso y vamos a atender esas recomendaciones que, si bien son globales, seguramente nos van a servir de algo. Bueno, el miedo es una emoción biológica natural del ser humano. Se aloja en la segunda capa que evolucionó del cerebro, que es el sistema límbico. Ahí se alojan las emociones. De manera que el miedo es uno de los más investigados por la neurociencia, porque es el que más nos aflige. Todos tenemos miedo, estamos llenos de muchos miedos. Pero el miedo básicamente es un mecanismo que tiene el cerebro para protegerse, para protegerse. Cuando él siente amenaza, cuando él siente un peligro, inmediatamente se genera esa emoción del miedo para protegerse. Se activan los sistemas de recompensa y nos protegemos para la huida o para defendernos. De verdad que la emoción es natural, es básica. Todos sentimos miedo. Ese es el miedo. Hoy, ¿qué está pasando? Hay un virus que no sabemos dónde está, es silencioso, el cerebro se siente amenazado, se siente en peligro. ¿En qué momento le llega ese virus para morir? El cerebro siente miedo y prende sus mecanismos de defensa. Eso es el miedo. La ansiedad es otro de los temas que se está viendo con, con mucha frecuencia a propósito de esta pandemia. Pero la ansiedad vamos a significarlo de dos maneras. Uno es que vamos a suponer que en el recinto donde tú estás aparece una culebra, una anaconda muy grande. Lo primero que percibe el cerebro es una imagen visual, se prende la emoción, la amígdala, sale la emoción y aparece el miedo. El miedo se representa para huir, es un mecanismo de defensa, para correr, natural como lo dijimos. La ansiedad es aquella que queda cuando ya la culebra se fue, ya no existe culebra, pero seguimos pensando que la culebra está, que va a llegar en algún momento. Por lo cual la ansiedad es una degeneración del miedo que nosotros sentimos por miedo a la muerte, al peligro, a que algo viene a futuro. Por lo cual la ansiedad es un exceso de futuro. Esa es la manera como yo se los puedo explicar. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Los síntomas más frecuentes y más globales, digamos, de la ansiedad son el aumento de la frecuencia cardíaca, una sensación como de ahogo, una sensación como de angustia, como de zozobra que nos provoca como salir a caminar, como movernos, una sensación de pánico, ¿sí? A veces hay personas que somatizan, lo asocian con enfermedades, pero básicamente esos son los síntomas a nivel general, ¿sí? Es importante que si estos síntomas en un periodo de tiempo largo persisten, pues hay que llamar a especialistas en, en estos temas de trastornos emocionales. Pero todos hemos sentido ansiedad en algún momento, más en estos tiempos tan difíciles que no los esperábamos. Y eso es una curva muy rápida, básicamente es eso. Pero esos son los síntomas que más se asocian con la ansiedad. Bueno, unos tips para la ansiedad. Yo lo que más recomiendo, y eso se lo recomendé a una persona que estaba haciéndole un entrenamiento y le funcionó bastante bien, y a muchos les funciona bien. Lo primero es eso, cuando sientan esas sensaciones que les mencioné, esos síntomas, vayan al baño, se lavan la cara con agua helada, se lavan las manos con agua helada, a menos que tengan una restricción por el agua helada, pero lávense en la cara, mírense al espejo y dicen, nada, esto va a pasar, ya sé que es una sensación de ansiedad. La mente se para, vas a un sitio tranquilo y empiezas a hacer temas de respiración. El mindfulness
que significa atención plena, técnicas de respiración, básicamente lo que puedes hacer es sentarte o acostarte y empezar a respirar. Como inhalo, como entra el aire. Podemos jugar con números, es inhalo contando 5, sostengo el aire contando 5 e inhalo el aire contando hasta 5. Y así ustedes van jugando con los números y simplemente es cambiar el foco de la ansiedad por el foco de la respiración. Atención plena, básicamente es eso. Lo segundo que pueden hacer es, una vez quitado el foco de la ansiedad, pues hacemos una llamada a un amigo, vamos y escuchamos música, si los que pintan van a pintar, de pronto cantamos un rato, ¿sí? Vemos fotografías y empezamos a borrar las fotografías de pronto que no sean muy chéveres, las eliminamos y buscamos fotografías que se vean felices. Podemos conversar con alguien que esté cerca. Simplemente es cambiar el foco de atención. Básicamente esa es la clave. Bueno, grosso modo esto es el miedo, esta es la ansiedad, estos son los síntomas y estos son algunos tips muy generales, muy generales. Si alguien necesita algún apoyo adicional, con todo gusto, con todo gusto. Lo más importante es recomendar las recomendaciones que tenemos de la Presidencia, del Ministerio de Salud y de todos los organismos autorizados, que estén validados, que tengan evidencia científica. Ahí es donde nos tenemos que apalancar. Básicamente es eso, atender esas recomendaciones, el lavado de manos, mantener la distancia, quedarnos en casa es muy importante. Y algo que les quiero mencionar al final y es el tema de las noticias. No nos ahoguemos con noticias en cadenas de WhatsApp, con noticias falsas, con todas esas cosas que nos envían. Siempre o cada vez que nos llegue una información vía WhatsApp, miremos la fuente. Si la fuente es de la Organización Mundial de la Salud, si es de la Presidencia, si es del Ministerio de Salud, de una universidad, miremos esas atenciones, o de gente experta que sea reconocida, miremos las atenciones, pero alejémonos de las noticias que generen ansiedad. Les deseo que pasen una cuarentena en paz, tranquilos, aprovechando estos tiempos de reflexión, porque los holocaustos, las otras pandemias, las crisis económicas, todas tienen algo en común. Pasaron, pasan, y esta no va a ser la excepción. Esto pasa y necesitamos, cuando esto pase o el día después, estar totalmente fortalecidos. El mundo cambió y nosotros vamos a aprovecharnos de esas cosas buenas que están aflorando del ser humano para en adelante reinventar una sociedad distinta, una sociedad incluyente, una sociedad donde quepamos todos, una sociedad colaborativa, una sociedad donde nosotros podamos dejarla al menos un poco mejor de la que la encontramos para nuestros hijos, de los hijos, de los hijos. Un abrazo para todos.